Bueno, muy bien. Vamos a nuestra primera entrevista de hoy. Realmente un tema muy importante y tiene que ver con algo grave, porque sabemos de las deficiencias que hay en el Estado en general, los descontroles que hay, y también de la importancia de la industria naval, que hace décadas que está postergada y tiene que desarrollarse. Entonces, es oportuno hablar ahora con el ingeniero naval Raúl Podetti, que va a presentar un libro muy importante, con mucha documentación, que se llama L'Affaire Argentin, que tiene que ver con una operación de compra que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri a 4 barcos que ya están en el mar argentino trabajando para la Armada. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Darío Ríos te saluda. ¿Cómo estás? Encantado, Darío. Saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno, contanos un poco cuál es el nudo central de este libro, que es una datos de la realidad, pero novelados, ¿no? Esa es la novedad también, y un poco el eje de este libro. Bueno, básicamente el libro lo que hace es denunciar algo que yo vengo denunciando hace ya 4 años, que es la compra ilegal con sobreprecio y absolutamente inconveniente para los intereses nacionales de 4 buques para la Armada Argentina en 2018. Esto se compró a Francia por el costo total, finalmente termina siendo en el orden de los $400 millones, y por yo haber sido un asesor presidencial, que participé justamente en asesorarlos respecto de esta operación, y que por supuesto hicieron todo lo contrario de lo que yo intenté convencerlos. Pero entonces el libro cuenta esta historia de las miserias argentinas y del gran problema que tenemos con esto de robar en el país, robarnos los recursos económicos y además robarnos el trabajo. Y eso es lo que a mí me inquieta y me hace ponerme muy mal con estas cosas, porque nunca está bien los sobornos y que nos roben los recursos económicos, pero que nos roben el trabajo en un momento en el cual se necesita tanto en nuestro país, eso es algo imperdonable. Y esto es lo que ocurrió, y lo cuento en este libro, que se llama L'Affaire Argentin, porque es uno más de los muchos casos en el mundo que tienen este astillero francés, al cual Argentina eligió como la única opción posible para comprar estos barcos, habiendo más de 40 astilleros en el mundo que los hay. Y encima es el astillero que, según estudios internacionales, es el que concentra la mayor cantidad de corrupción en el mundo naval. El 74% de los casos de corrupción navales, militares, pertenecen a este astillero, al cual les compramos en forma directa y sin discutir malos barcos ilegalmente y además en forma inconveniente. Así que de eso se trata el libro, Darío. Sí, es un tema bastante pesado, por todo lo que mencionás. Es la ventaja de contar que vos sos un testigo directo, y estamos hablando de un sobreprecio del 60%. ¿Y a qué monto final Argentina le pagó o le está pagando a este astillero francés? Bueno, exactamente, yo en un libro que publiqué en el 2018 con mi padre, presenté justamente los estudios que yo le presenté al presidente de la Nación, indicándole que justamente la oferta que había en ese momento de Francia era un 60% de mayor que los precios de mercado de estos barcos, para lo cual sencillamente tomé los últimos 400 barcos iguales a esto o de este estilo
que había en el mundo construyéndose o que se habían construido o estaban contratando. Y eso es una clarísima relación entre el tamaño del barco y el precio, y el caso argentino estaba 60% arriba de lo que debía ser. Entonces, eso se lo dijimos con todas las letras, pero lamentablemente en la Dirección de Material Naval de la Armada había un sospechoso interés por comprar estos barcos en Francia, a pesar de la claridad de la explicación del sobreprecio, la inconveniencia de estos barcos, porque además la relación de costo-prestaciones era muy mala, así lo había decretado, no mi informe solamente, sino sobre todo las opiniones de los almirantes de todas las armadas a las cuales se los habían ofrecido por el mundo y nadie los quería, ni siquiera la misma armada francesa los quiso estos barcos. Entonces, nada, todo nos indicaba que era una pésima decisión. El monto al que vos me preguntás, creo que el monto que figura en el contrato son algo más de 350 millones de dólares, pero cuando empezás a contar la cantidad de gente que viajó, el armamento que faltaba considerar, los gastos en Francia, que durante 4 años han sido multimillonarios, estamos muy cercanos a los 400, si no hemos superado ya los 400 millones de dólares. Muchos de esos se hubieran evitado construyendo esos barcos acá, y además hubiéramos generado gran cantidad de puestos de trabajo en la industria naval argentina. Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, te quería consultar si este astillero francés es privado o estatal. No, es un astillero estatal. Es un astillero estatal y es una de las de los brazos ejecutores de la política francesa, muy activa y muy fuerte en su negociación y en su capacidad de negociación, al punto que yo estoy convencido que en un momento, hablando de esto, cuando lo pude hablar con Macri en forma personal y directa y con todas las pruebas arriba de la mesa, él estaba persuadido de que era una mala idea comprar los barcos a Francia. Es más, lo rechazó la compra de Francia. Pero después, las presiones políticas de el FMI, de las necesidades de aprobaciones, de la necesidad de que firmara el acuerdo para que el Mercosur tuviera este acuerdo con la Unión Europea, la entrada de la prueba de vender biodiesel en Europa, todo eso estaba frenado por el veto de Francia. Sorpresivamente, entre otras cosas, haber liberado la compra de estos barcos también liberó muchas de estas situaciones políticas. Es una cosa típica, digamos. Los países hacen sus presiones para hacer sus negocios, lógicamente. Lo que pasa es que los compradores, a quienes nos hacen la presión, tenemos que tener la fortaleza de negociar bien a favor de los intereses de los argentinos y no al revés. Por ejemplo, estos mismos barcos, hace muchos años que los necesitamos todos los países ribereños de Sudamérica. Pero sin embargo, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Venezuela, Brasil, todos estos países que también tienen presiones del resto del mundo, los construyen ellos mismos en sus propios astilleros, ahorrando un montón de divisas que no pueden desperdiciar como hacemos nosotros, y además dando trabajo a su gente. Por eso estos países avanzan y nosotros retrocedemos día a día. Raúl, el libro también habla de asesinatos en esto. ¿Hay pruebas de esto también? Claro, yo me baso en una investigación muy fuerte y profunda que hizo el mayor instituto de Relaciones Internacionales de Estados Unidos, que es la Escuela Fletcher de Massachusetts, en un trabajo para la Fundación Mundial por la Paz, en el cual ellos estudian en estos últimos 22 años, más o menos, son todos los casos comprobados de corrupción militar, ¿no? Donde se concentra el 40% de la corrupción del mundo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y de esos, en el área naval, este astillero estatal francés tiene el 74% de la corrupción. Pero los casos que son
son estudiados por esta fundación, y que además están publicados en todos los diarios del mundo, digamos, en Malasia, Pakistán, Arabia, Brasil, en prácticamente todos han habido, donde se han computado ya más de $1.000 millones en sobornos comprobados. Han habido además las formas de encubrir estos sobornos llegan justamente a asesinatos, secuestros, grandes explosiones, crímenes muy muy graves, como si no lo fuera ya el crimen de la corrupción. Claro, es muy fuerte tomar conocimiento que este porcentaje, además de la incidencia de este astillero, a nivel de las transacciones mundiales, ¿no?, en materia de defensa, un 40% hablabas. Exactamente, el 40% de la corrupción mundial son barcos, aviones y tanques militares. Digamos, de toda la corrupción, de la corrupción no solamente de los estados, sino también privada, el negocio de el armamento militar, incluidos estos barcos, es una oportunidad de negocio gigante. ¿Y por qué es tan gigante? Porque son operaciones que con una firma se hacen, por ejemplo, en este caso, una compra de 400 millones. Y además, en general, los países vendedores que son más desarrollados ayudan a encubrir y a cubrir justamente las malas acciones de los países compradores, como ocurre en nuestro caso. Pero esto no queda impune, digamos. Primero, no existe el crimen perfecto, ¿no? Claro. Por eso es tan importante que la gente se anime a hablar, porque todos hemos visto algo. En este caso, yo lo de los barcos, en otro caso, otro con otras cosas, pero a la medida que nos animamos a hablar, se empieza a poner luz en un lugar oscuro como es la de la corrupción. En el ocultamiento, en la oscuridad del ocultamiento, es donde anida y se fortalece la corrupción. Por eso este libro lo que hace es iluminar lo que yo sé que ocurrió y vi que ocurría. Así que esto es lo que el libro pretende contar. Esto Sí. Además, Darío, Sí. esto, entendamos, no es algo exclusivo del gobierno anterior. Esto viene hace rato. Yo tengo historias de este mismo tipo de barcos del 94, del 95, después en el 2006 también hubo otra historia con la compra de un diseño naval de barcos de estos por 3 millones de euros, que iba a ser para toda Latinoamérica, para todo el Cono Sur, y finalmente nosotros pagamos los 3 millones de euros y nunca construimos los barcos. El resto de los países salieron corriendo de la zona por los niveles de corrupción que veían en el accionar argentino. Tan es así que, bueno, en un juicio que hubo en Alemania con esta empresa, que además de paso, para saber, fue la proveedora de estas famosas baterías del submarino de la San Juan, que al parecer sería una de las causas del hundimiento. Esto hace que la corrupción fuera en ese momento detectada en Francia, y por lo tanto el coletazo fue que se condenó en Argentina militares, funcionarios civiles y militares en ese acto. Pero ese era, como decimos nosotros, el maní del mono, 3 millones de euros. Acá estamos hablando de 400 millones de dólares para estos barcos, de 15 millones de dólares también que le compramos a Francia de aviones superestandard también para la Armada, que nunca funcionaron, y hoy estamos cerrando la compra de 3.000 millones de dólares en submarinos a ese mismo astillero francés, el más corrupto del mundo. 3.000 millones de dólares en este momento en la Argentina para comprar submarinos. La verdad, me quedo sin palabras. Sí, es decir que el actual gobierno también está comprándole al mismo astillero, y vos entendés que todo tiene que ver con aquella negociación para conseguir el dinero del fondo. No, a ver,
Es independiente. Eso fue en ese momento. Hoy tendrá que ver con, no sé, lo que necesitamos de que nos sigan apoyando para otras cosas, lo que necesitamos para el Club de París. Justamente, bueno, se cierra lo del Club de París, la renegociación, y a los pocos días estamos comprando submarinos. La verdad, no es un tema que todavía lo haya investigado, si bien estoy empezando a investigarlo en profundidad, pero, digamos, es un caso muy escandaloso, pero muy escandaloso por la falta de oportunidad, además. Digamos, Argentina hoy $3.000 millones para comprar submarinos. Y no digo que no sean necesarios los submarinos, ¿eh? No, claro. Que no sea necesario, como tampoco digo que no sean necesarios estos patrulleros son imprescindibles, y no 4, sino 20 necesitamos. Lo que sí necesitamos es construirlos en Argentina, como hace Chile, Perú, Ecuador o Colombia, ¿no? Importándoselo y menos a este astillero. Entonces, con los submarinos, sí, yo no he llegado todavía al final de esta investigación que estoy recién empezando, pero nada, qué sé yo, si tiene 4 patas, cuando está feliz mueve la cola y levanta la pata de atrás para hacer pis, y mira, por más que me digan que es un dinosaurio, para mí es un perro. Raúl, ¿y cuál fue el papel de Christine Lagarde, quien era presidente del FMI en ese momento? Bueno, según me dijeron, yo no estuve presente con Christine Lagarde en ese momento, fue parte de los pedidos, digamos, cuando se hacen estas negociaciones, generalmente me explicaban uno de los negociadores que yo tuve la oportunidad de charlar de este tema, dice, los países traen su lista de negocios que quieren hacer a cambio de la firma para aceptar o para... Bueno, indudablemente que Lagarde y Macron son nombres que tienen algo en común, ¿no? Sí, por supuesto, los intereses de su país, pero... Es lógico, como deberíamos tenerlos nosotros por nuestro país. ¿Qué es la locura de esto? A ver, y es lo que me volvía loco discutiendo esto con los almirantes, que defendían la compra esta ilegal, además, en Francia. Decir, no, nosotros tenemos que comprar el barco más barato, el barco que más rápido nos entreguen. Digo, fenómeno, pero también por un momento estuvo a punto de hacerse la licitación para una licitación internacional, que yo ayudé a convencerlo, más que no le compráramos directamente, sino que fuéramos a una licitación internacional. Y la Armada decía, bueno, si vamos a eso, si la Argentina es 1 centavo más caro, o media hora más tarde el plazo de entrega, nosotros preferimos comprarle a Francia. Digo, pero, ¿vos tenés que preferir comprar a los argentinos? No, nosotros queremos lo mejor para la Armada, pero, digamos, lo mejor para la Armada no puede ser distinto de lo mejor para el país, digamos, y eso para mí es el fondo de la cuestión. Las decisiones de este tipo no pueden quedar en manos de un usuario como es un almirante, tienen que hacer decisiones que toma un estadista, alguien que está mirando el país en general, el futuro, el desarrollo. Es más, este no es el caso, pero aún si fuesen barcos que costasen un poquito más construirse en Argentina, que difícilmente sea el caso, o que tardásemos un poco más, que también difícilmente sea el caso, valdría la pena, porque a futuro tenemos la posibilidad de aumentar nuestra competitividad si trabajamos construyendo las cosas. Si no, vamos a ser eternos importadores, lo cual nos hace dependientes y cada vez más pobres y cada vez menos con menos posibilidades de desarrollo. En otras palabras, lo que estamos siendo. Claro. Y las empresas, astilleros argentinos que están en condiciones de hacer estos barcos y los sindicatos de obreros navales, ¿se han manifestado con este tema o no sé si están desconociendo o mantienen silencio, no? Bueno, en su momento, yo cuando saqué el libro y quise hacer la denuncia, intenté sumarlos a ambas corporaciones, como vos mencionaste, tanto empresaria como sindical, y no encontré mayor interés. Lo que pasa es que, bueno, esas fueron las razones por las cuales
yo a partir de ese momento me empecé a separar también de mi accionar para ayudar en esas corporaciones sindicales, navales y tanto empresarias como obreras. Porque los intereses en muchos casos son más de corto plazo, o la mirada del interés político personal de algún secretario gremial, qué sé yo, y no la mirada esta de decir, muchachos, esto hay que salir, hacer una denuncia con todas las letras, y no un documento así firmado. No, esto hay que seguirlo a fondo. Bueno, entonces lo hice yo, y escribí el libro, y fui al juzgado, y fui a la oficina de anticorrupción, pero era yo solo. Claro. Nunca encontré apoyo de nadie. Y por eso en la oficina anticorrupción, con mucha alegría, me encuentro que algo que empecé hace varios años, ayer la CIGEN, con la oficina anticorrupción, sacan el veredicto, o no sé cómo se llama en términos legales, sobre la compra de los aviones, de estos superestandar, y también de estos barcos que yo denuncio en el libro. Pero muchachos, no puede ser que, digamos, que esperemos tantos años y además no es el único caso, porque el Estado en el 2014 empezó a armar un fraude de la compra de barcos para el INIDEP, de investigación pesquera. Sí, sí. Un fraude colosal, ¿no? Colosal. En las narices de todos nosotros, el INIDEP organizó a partir del 2014 esta compra absolutamente fraudulenta. Hoy hay otro barco igual, de ese estilo de investigación pesquera. ¿Qué es lo que hace el INIDEP? Después de que fue señalado y denunciado con todos los argumentos que se puedan ocurrir, hoy el INIDEP, según me acaban de comentar, contrata como asesor dentro del INIDEP para este proyecto al representante del mismo astillero español que ganó fraudulentamente la licitación anterior. Estamos todos locos, Claro. ¿Creen que somos tontos? Sí. Pero tampoco se acaba ahí. En el 2017, la prefectura compra, el Ministerio de Seguridad compra para la prefectura 4 patrulleras fluviales en Israel, Sí. a un precio exorbitante también, que podríamos haber construido en la Argentina otro fraude delictivo, de nuevo de corrupción económica y de corrupción del trabajo, porque a mí eso es lo que me preocupa más. Me preocupa mucho más que roben el futuro a la gente a que le roben la plata a la gente. Porque la plata mañana te olvidaste, hay otro afano más grande y te lo tapa, pero el futuro, el desarrollo, la falta de trabajo es lo que arrasa al país. Por eso yo esto lo llamo, estos barcos patrulleros son para evitar la pesca ilegal, ¿no? Claro. Fundamentalmente. Que lo que busca es evitar la depredación de nuestra riqueza híptica, de nuestros peces. Pero cuando analizo esto veo que hay otra depredación, es la depredación de la nación. Cuando uno dice que para comprar estos barcos se pagan sobreprecios, están depredando los recursos económicos de nosotros. Y cuando los construyen afuera, en vez de construirlos en la Argentina, están depredando el trabajo y el futuro y el desarrollo de los argentinos. Entonces, al fin y al cabo, sean peces, sean recursos o sea trabajo, el problema es la depredación. Y contra eso tenemos que alinearnos todos para evitarla. Raúl, te agradecemos este tiempo y por supuesto te vamos a acompañar el día miércoles en La Dama de Bollini, ahí en Pasaje Bollini 2281 en Palermo, a las 19 de la presentación del libro. Muchísimas gracias, Darío, gracias a la audiencia, y el último mensaje es: no se queden callados, hablen de las cosas. Si queremos cambiar el país, lo primero tenemos que señalar lo que no se debe hacer. Podemos discutir lo que sí se debe hacer, pero esto es lo que no se debe hacer, y nadie va a estar en desacuerdo con eso. Es un principio de acuerdo. Les mando un abrazo y los espero, ojalá puedan sumarse
en la presentación, que además va a estar el ebook disponible por Amazon y Google Books, qué sé yo, todas esas cosas. Perfecto. Muchísimas gracias y saludos para toda la audiencia. Un gran abrazo, Raúl. Te saludamos desde acá y el miércoles nos vamos a ver. Bueno, cómo no, encantado. Hasta luego. Despedimos al ingeniero naval, que fue vicepresidente del Astillero Río Santiago, fue vicepresidente de la Federación de la Industria Naval Argentina también, el ingeniero Raúl Poetti, anunciando este libro tan importante de corrupción en la industria naval militar argentina.